En el trabajo práctico número 10 abordaremos conceptos vinculados a los compuestos orgánicos oxigenados, lineales y ramificados. Tenemos que recordar cuáles son los compuestos oxigenados. Son los alcoholes, aldehídos, cetona y ácido carboxílico. ¿Cuándo un compuesto va a ser lineal? Cuando no presente ningún átomo de carbono unido a algún carbono de la cadena principal. Cuando el compuesto va a ser ramificado, cuando además de presentar el grupo funcional, algún átomo de carbono se encuentra unido a otro carbono perteneciente a la cadena principal. En el primer ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es decir si se trata de un compuesto lineal o ramificado y posteriormente indicar a qué familia pertenece de todos los compuestos oxigenados. Para saber si el compuesto es lineal o ramificado, lo que tenemos que analizar son las partes que posee o que presenta el nombre del compuesto. En este caso, el primer compuesto que nosotros tenemos es 2-butanona. El único nombre que aparece hace referencia a la cadena principal. Por lo tanto, como no tiene dos partes, sino está formado por una única parte que es la cadena principal, el compuesto es lineal. Si analizamos el ejemplo C, lo taché, ahí está. Si analizamos el compuesto C, tenemos o podemos identificar dos partes. La primera parte dice 2-metil, la segunda parte dice 3-heptanol. En este caso, como el nombre está formado por dos partes, podemos decir que se trata de un compuesto ramificado. La ramificación siempre termina en -il, por lo tanto va a ser metil, y la cadena principal termina en función de la familia. En este caso es heptanol, como termina en -ol, va a ser un alcohol. Una vez que decimos cuáles son lineales y ramificados, tenemos que indicar a qué familia pertenecen. Para eso tenemos que analizar cómo termina el nombre de la cadena principal. En este caso, en el ejercicio A, termina en ona. Si analizamos la nomenclatura, al terminar en ona, me indica que es una cetona. En el inciso C, como lo dije hace un ratito, al terminar en ol, la cadena principal me está indicando que es un alcohol. Lo mismo tienen que hacer para cada uno de los incisos hasta el E. A partir del inciso F, tengo que decir si se trata de un compuesto lineal o ramificado, pero a partir de analizar las estructuras. Con rojo marqué cuál es la cadena principal. Entonces, si nosotros podemos identificar que, vamos a acercarlo acá. En el caso del F, yo puedo identificar que a la cadena principal están unidos átomos de carbono. Esos átomos de carbono son ramificaciones. Por lo tanto, si presenta átomos de carbono unidos a algún carbono de la cadena principal que está marcada con rojo, me está indicando que es un compuesto ramificado. Si analizamos el J, fíjense que en este caso no hay ningún carbono unido, entonces en el caso J se trata de una cadena lineal. ¿Qué tenemos que analizar entonces para saber si es lineal o ramificado? Si la cadena principal presenta átomos de carbono unidos a algún carbono. Para poder saber cuál es la familia a la que pertenecen, ahí lo que tenemos que analizar es el grupo funcional. En este caso, en el F tenemos un grupo funcional en el primer carbono. Este grupo funcional es el grupo carboxilo. Hacer el grupo funcional carboxilo lo que me está indicando es que es un ácido carboxílico. Lo mismo en el caso J. Identificamos el grupo funcional. Recuerden que todos los grupos funcionales contienen oxígeno. Entonces es muy fácil identificarlos y tienen que estar unidos siempre a un carbono de la cadena principal. El caso F y J están en los extremos. El grupo funcional es carboxílico, por lo tanto son ácidos carboxílicos. En el caso H yo tengo el grupo funcional carbonilo. Son dos enlaces covalentes con oxígeno que tiene el carbono. Como ese grupo funcional se encuentra en un átomo unido a un átomo de carbono del interior de la cadena, me está indicando que se trata de una cetona. Si ese doble enlace hubiese estado en alguno de los carbonos de los extremos de la cadena, que podrían ser los que yo estoy marcando, se trataría de un aldehído. Recuerden que la única diferencia entre cetona y aldehído es dónde se ubica el grupo funcional. Si se ubica en los extremos, es un aldehído. En este caso, el grupo carbonilo se ubica en el interior de la cadena, por lo tanto, es una cetona. En el ejercicio número 2,
Ustedes tienen un montón de compuestos escritos en un cuadro y tienen que seleccionar en función de las características que se van pidiendo. Recuerden que en este caso tienen que seleccionar solamente un compuesto. No importa si hay más de uno que cumple con la misma característica. Ustedes solamente tienen que seleccionar uno solo. En el ejercicio 2, el primer compuesto es un aldehído lineal. Lo primero que tendríamos que hacer es identificar cuáles son aldehídos. Tenemos que saber cómo terminan los nombres de los grupos o de los compuestos que son aldehídos, terminan en al. ¿Sí? Dijimos que para que sea lineal, entonces primero buscamos cuáles son aldehídos, ahora busco cuál de estos es lineal. Para que sea lineal, el nombre tiene que estar formado por una sola parte. Tenemos 2,3,3 trimetil hexanal y por otro lado tenemos pentanal. Las dos partes identifican al 2,3,3 trimetil hexanal, tiene la parte de trimetil y la parte de hexanal, por lo tanto no es lineal, es ramificado y el compuesto lineal sería pentanal. Lo mismo tienen que hacer con cada uno de los incisos. Por ejemplo, en el B pide un alcohol ramificado. Yo tengo que seleccionar cuáles son todos los alcoholes. Recuerden que los alcoholes terminan en ol. Y tengo que buscar uno que sea ramificado. Es decir, que el nombre esté formado por dos partes. El primero que marqué en la primera columna es 2-metil-2-hexanol. Tiene dos partes, es un alcohol porque termina en ol y está ramificado. El otro compuesto es 3-etil-2-metil-heptanol. También tiene dos partes, una parte que es de la ramificación, otra que es de la cadena principal, por lo tanto también es ramificado. ¿Cuál tengo que seleccionar? El que ustedes elijan, solamente tiene que seleccionar uno solo. En el inciso 3 tienen que realizar las estructuras de estos compuestos, es decir, hacer la cadena principal, con sus ramificaciones si es que tiene o no. En el caso del A, dijimos que era un aldehído lineal y habíamos seleccionado pentanal. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Primero, lo voy a escribir acá arriba, tenemos que dibujar la cantidad de átomos de carbono que posee. Como es pentanal, va a tener 5 átomos de carbono. 3, 4, 5. Todos unidos con un enlace simple. Ahora, una vez que hago la cantidad de carbonos, que me lo indicó el nombre del compuesto. Si empezaba con pent, era porque tenía 5 átomos de carbono. Como termina en al, me está indicando el grupo funcional que tiene. Es un aldehído, tiene doble enlace con oxígeno en el primer carbono. Una vez que hacemos la cantidad de carbonos y colocamos el grupo funcional, vamos a ubicar la cantidad de hidrógenos que va a presentar. Me va a quedar un poco superpuesto, pero es a modo de ejemplo. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para saber la cantidad de hidrógenos? Tenemos que contar los enlaces que tiene cada carbono. Si nosotros analizamos el primer átomo de carbono, tiene 2 enlaces con oxígeno, 1 con el otro carbono. Por lo tanto, a mí me va a faltar un solo hidrógeno y lo vamos a anotar en el primer carbono, una H. Recuerden que cada átomo de carbono tiene que tener 4 enlaces en total. El segundo carbono tiene 2 enlaces. Le van a faltar 2 hidrógenos más. El tercer carbono también tiene 2 enlaces. Le va a faltar 2 hidrógenos más. El cuarto carbono también tiene 2 enlaces. Le va a faltar 2 hidrógenos. Y el último tiene un único enlace, por lo tanto le va a faltar un solo hidrógeno. Completamos en total, este tenía que ser, lo escribo arriba porque no me da el espacio, H2, H2, H2 y el último tenía que ser H3. Y ahí nos quedó la estructura. Si tienen algún problema con la cantidad de hidrógenos o con alguno de los ejercicios del trabajo práctico, me pueden consultar vía WhatsApp en cualquier momento.